Bueno, gracias a todos por estar acá. Aquí estamos con Roberto de León. Roberto es nuestro director de proyectos en Zona Trading Lab. Y para los que no saben, aquí en nuestra audiencia, Zona Trading es una academia que empezó con traders, es decir, traders para traders, en los cuales nos fuimos enfocando en cursos educativos para el manejo de las inversiones de largo plazo, swing trading, mediano plazo y por ahí también algunas mentorías personalizadas para day trading. Pero fuimos pivoteando en el camino, Roberto, como bien sabes, y nace Zona Trading Lab, este nuevo concepto. Y quién mejor que nuestro experto, Roberto, para explicarnos un poquito qué es Zona Trading Lab con tus palabras para nuestra audiencia. Perfecto, no, antes que nada, gracias Iván por tenerme aquí en tu espacio. Como tú bien me mencionas, Zona Trading Lab pues es la unidad de negocios, digamos, enfocado o con un mercado objetivo entre los que están las empresas. Un B2B, como bien lo sabes, universidades, escuelas de negocios, que tiene un enfoque, digamos, de negocio más especializado, ¿verdad? No, totalmente. Y yo creo que lo importante es ahora separar estas dos unidades de negocio, porque aquí ya nos estamos dirigiendo más a las empresas, tal vez a inversionistas calificados que ya están demandando herramientas adicionales, y en base a eso podemos hablar tal vez un poquito de lo que estamos haciendo en la rama educativa. Roberto, como bien sabes, ahorita estamos creando programas ejecutivos con algunas universidades y escuelas de negocios. ¿Qué tipo de herramientas consideras que son las que están aportando valor justamente en eso hoy en día? Sí. Pues mira, básicamente, pues lo que todo, no solo en Guatemala, sino que a nivel internacional, pues ya existen herramientas mucho más sofisticadas que un simple hoja de cálculo de Excel. Básicamente, pues herramientas como Python, herramientas como R, digamos, que facilitan mucho el manejo de la información, cómo digerirla y tratar de darle la forma que se adecue a tus necesidades de tratamiento de la información. Y pues para el tema de inversiones no es la excepción, básicamente son herramientas. Contanos cómo se puede combinar la inteligencia de datos, que el data science, con el mercado de acciones tradicional. ¿Cómo se pueden fusionar justamente? ¿Y cómo se está utilizando hoy en día esta rama de data science en el stock market, por ejemplo? Sí, pues mira, pues básicamente la frase de que el que tiene la información tiene el poder, básicamente pues aplica aquí igual que en otras áreas. El hecho de poder manipular la información a una escala más grande, que como te repito, ya no a una hoja de Excel que del público, pues no que digamos tienen conocimiento de una hoja de cálculo, sino que ahora podemos manejar esa información que está disponible, digamos, y que permite tomar decisiones mucho más ajustadas a las necesidades, ¿verdad? Contanos, ¿cómo podemos hacer esto? O sea, ¿cuáles son los pasos para nuestra audiencia que preguntan, bueno, ¿cómo puedo yo integrar la inteligencia de datos ahora con el mercado tradicional? ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan así de pronto a grosso modo? Mira, en un esquema muy general, pues básicamente lo que se necesita es un hub de información. Pues hay diferentes lugares en donde la información ya está disponible, ya está limpia, etcétera, etcétera. La integras con una plataforma, en este caso Python o R o pues cualquier herramienta de programación. Esa herramienta lo que hace es que toma toda esa información, la procesa, le da el formato que vos querés, digamos, y pues luego ya le das instrucciones a esa herramienta de qué querés que haga con esa información, desde alojamiento de inversión, herramientas de trading automatizado, digamos, la lista es infinita, digamos, sí. ¿Verdad? Y considerás justamente de que este es el nuevo cambio, o sea, realmente lo que vino a hacer es facilitar los procesos. ¿Y cómo deberíamos de adaptar esto a las universidades? Porque nosotros estamos creando un programa ejecutivo que contempla diferentes pilares, como por ejemplo, cómo poder entender el mercado de bonos, cómo poder entender la macroeconomía, cómo poder entender el mercado de acciones, porque cada uno es muy diferente y considero yo que haciéndolo por medio de inteligencia de datos puede ser mucho más fácil de aprendizaje y sobre todo cómo poder utilizarlo en la práctica, ¿verdad?
¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? ¿Consideras que es un cambio ya o esto ya viene desde hace mucho tiempo? Pues te diré que para mí, digamos, leyendo un poco la historia de la integración de software o de herramientas de tratamiento de información, tal vez para el mercado guatemalteco creo que es algo que ya se venía haciendo, no recientemente, digamos, con tu persona, creo que de las primeras personas que lo hacen en Guatemala, pero en Estados Unidos, en China, en esa economía donde esto lo vienen haciendo ya desde años, ¿verdad? Tienen modelos muy complejos, digamos, que manejan mucha información, pero para el estudiante que se está integrando a una economía pues, global, pues ya todos tenemos acceso a la misma información, y para los estudiantes o las nuevas generaciones creo que es una herramienta que deberían de tener tal y como aprender a sumar o a restar, digamos, algo que sea parte de sus herramientas de estrategia de inversión. No, totalmente. Y justamente en Zona Trading Lab estamos lanzando ya nuestro primer curso de formación profesional, que es Portfolio Management con Quantitative Approach, es decir, con enfoque cuantitativo. Y aquí va a estar muy interesante, Roberto, porque vamos a integrar básicamente una plataforma robusta, que es un broker como Interactive Brokers, TD Ameritrade, pero también tener a la mano una plataforma como R o como Python que nos ayuda a combinar cómo podemos nosotros aprovechar básicamente esas dos fuentes de información, una en tiempo real y la otra que nos ayuda a hacer nuestros análisis para poder potenciar nuestras habilidades. Correcto. Muy bien, digamos, excelente, atinado tu punto. Estas plataformas o estos brokers que están en el mercado, digamos, brokers calificados y que son de renombre mundial, ellos mismos te abren la puerta, digamos, para que puedas integrar esas plataformas, un R o un Python o otras herramientas de programación para que puedas acceder a su plataforma y automatizar. Con la famosa API. Con las famosas APIs. Entonces, te diré que del 90% de los brokers que conocemos, todos te brindan un API para facilitarte y para automatizar tus compras, tus ventas o el análisis que quieras hacer de tus inversiones, ¿verdad? Y no solamente para las inversiones, Roberto, sino también para la parte de investigación de mercados, para toda esa parte de análisis económico global. Cuéntanos un poquito y a la audiencia qué es lo que estamos haciendo en Zona Trading Lab a nivel de informes, cuáles son los planes que tenemos y cuál es la utilidad también de tener integrado el Data Science para poder ser un aliado estratégico ahora en la parte no solamente de trading, sino también de análisis. Sí. Regresando al punto anterior y como complemento a tu pregunta actual, no solo estos brokers, digamos, ponen a disposición herramientas para el manejo de información. Hay otras instituciones, me voy a enfocar en el mercado norteamericano porque básicamente es donde más información es donde exactamente. Y eso es algo muy clave, digamos, muchas instituciones donde están la fuente de datos de variables macroeconómicas también tienen sus APIs, digamos, también ponen a disposición, digamos, de cualquier persona que quiera acceder a su información, este tipo de herramientas para que puedas manejar. Y como bien dices, integrar las variables macroeconómicas con la información de mercado, ¿verdad? No, bastante interesante, Roberto, la verdad. Y sobre todo también, ¿qué es lo que sí ahora? O sea, realmente creo que con la entrada de la inteligencia artificial como ChatGPT, en los cuales ya estamos viendo otro tipo de aprendizaje. ¿Para dónde crees que va a ir justamente pues la información de datos en este aspecto? Yo creo que va en una dirección en la que ya no necesitas esto me voy a hablar pero estratégicamente, pero ya no existes a un JP Morgan que tiene un escuadrón de análisis, digamos, sino que vos mismo, a través de esa educación, digamos, y como complemento, por ejemplo, ChatGPT es una herramienta que te permite tener esa interacción con lo que estás codificando o con lo que estás tratando de hacer. Entonces creo que lo que se viene es que ya mucha gente lo va a poder hacer sin tener que ser parte de una institución más grande, digamos, sino que va a tener las habilidades personales para poder elaborar ese tipo de herramientas. No, y bastante interesante porque justamente yo que tengo conocimientos limitados de programación, tengo conocimientos del mercado, pero ChatGPT, por ejemplo, me ha ayudado a poder programar en código
funciones que yo sé en la práctica, pero no en su lenguaje, en su sintaxis, y es lo que me ha ayudado bastante como que a acelerar un poquito el crecimiento en la programación en los mercados bursátiles. ¿Por qué? Porque ya podemos hacer, por ejemplo, backtesting también, que es algo que hacemos en Zona Trading Lab. Justamente estamos tratando de hacer proprietary technology, o sea, tecnología propia, y estamos haciendo backtesting. Roberto, en el área de estrategias, justamente solo para darles una pincelada de lo que estamos haciendo, ¿qué herramientas consideras principalmente o métodos para poder hacer esto? En el tema de backtesting, digamos, hay desde, creo, diferentes niveles. Digamos, el nivel inicial o el primario. Por ejemplo, TinkerSim es una herramienta que te permite, digamos, vos lo ves día a día, hacer backtesting de tu propia estrategia. Algo con lo que te sentís cómodo. Decir, bueno, si ya me siento cómodo con esta estrategia, puedo setearlo para que me diga, pues quitarte el bias psicológico que muchas veces hemos hablado de si le doy clic o no le doy clic a la compra. Entonces esa es creo que es un nivel inicial que es bastante bueno, y ya puedes después posteriormente migrar a otras plataformas en donde hay más procesamiento de información y que te pueda hacer un backtesting masivo, digamos, más robusto, sí. Esa es la palabra, más robusto, y que con el que te sientas cómodo. Básicamente creo que el backtesting es sentir la tranquilidad que tu estrategia tiene un rate de acierto con el que sientes comodidad. Yo creo que cuando nosotros hacemos backtesting o nos enfocamos principalmente a estudios o sistemas un poquito más cuantitativos o mecánicos, que a veces se les conoce como señales, muchas personas no toman en cuenta el cambio variable, ¿sí? Que estos algoritmos, pues básicamente no se adaptan a las nuevas condiciones del mercado. Y aquí es donde es, en mi opinión, muy importante que el trader siempre sepa cómo tener una mejor lectura de los mercados, porque si depende exclusivamente de una señal, pues el mercado pues puede cambiar. Las tasas que tienen una dinámica de movimiento, la inflación es cambiante. Es importante, Roberto, de que las personas entiendan esto. No sé cuál es tu opinión en el tema del backtesting y sobre todo del trading algorítmico, porque no solamente es de, bueno, armo mi bot y se acaba el asunto. Y no es así. Sí. Si no, pues imagínate toda la gente que está afuera, pues sería muy fácil, digamos. Sí, o sea, totalmente. Sería muy... no quiero que escuche mal, pero lo podría hacer cualquier persona. Mi punto es que, digamos, como es tan dinámico, justamente la integración de información del mercado, digamos, tasas de interés, sabes que todas esas noticias, digamos, que salen el día a día mueven los mercados, ¿verdad? A esta, pues no solo la variable fundamental, pero sino la variable, digamos, idiosincrática de la persona, digamos, que está atrás del escritorio haciendo el trading, que creo que el tema de la fusión de las condiciones de mercado fuera del mercado, ¿verdad? Si lo quieres ver de esa forma, complementan mucho y mejoran tu estrategia, y obviamente la tienes que cambiar porque no es lo mismo hacer trading con un bot hoy que hace 3 años, porque estás hablando de mercados completamente diferentes, ¿verdad? Es completamente diferente, pero al final, y lo que nos queremos quedar es de que utilizando básicamente la programación de datos como Python, que es un poquito más enfocado a estrategias, tal vez, o de repente R, que es un poquito más analítico. Esta tecnología a nosotros nos ha servido mucho para poder facilitar también la información y automatizar ciertos procesos, como por ejemplo en nuestra rama de asesoría de inversiones ya a nivel personalizado, es decir, inversiones hechas a la medida, en los cuales hemos creado un Factor Scoring Model que nos permite tener una metodología de compra de activos con ciertos requisitos fundamentales. Roberto, aquí es donde podemos hablar un poquito de lo que vemos principalmente en las empresas, y en el mismo reporte que hacemos lo mostramos, como por ejemplo la infravaloración, que es el target price, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros explicarle a la audiencia qué es lo que estamos haciendo justamente en esa rama ya un poquito más personalizada
para inversionistas calificados que toman este tipo de servicios también. Sí, bueno, como bien lo has dicho, como se ha estado realizando, que ya quedan un año y medio, un poquito más, ¿verdad? Sí. Pues básicamente lo que se hace es tomar toda esa información de la que hablamos al inicio y ponerle ya sus ingredientes personalizados de riesgo y retorno. Correcto, digamos. solo para tal vez tratar de aterrizar, ¿qué es un Factor Scoring Model? ¿O Sí. qué es un Factor Investing? Digamos, tienes un recetario, digamos, en donde este modelo que se basa en índices, básicamente, ¿verdad? Tú le ponderas qué es lo que más, a lo que más peso le das a tu inversión, digamos. Por ejemplo, agarras una cantidad, un universo de compañías, que es el Big Database, que es el primer paso. Es una sábana gigante que tienes de datos donde para cada compañía tienes diferentes ratios, digamos un PEG, digamos un Price over Earnings, digamos tienes toda esa información y le das una ponderación de acuerdo digamos a pesos que tú le pones y sacas, si quieres un ranking. Claro. ¿Qué empresas son las que cumplen con tus expectativas de esos índices, verdad? Justamente, es una metodología interna en los cuales, si bien tenemos el apoyo del Big Data, al final, pues la estrategia es lo que justamente nosotros queremos definir. Por ejemplo, si estamos buscando infravaloración con un market cap alto, sí, que todas esas variables se cumplan y luego podamos hacer un factor scoring, es decir, les vamos a dar la calificación. Y por último viene la parte de la optimización. Cuéntanos ya cómo la optimización de ponderaciones de compañías nos puede ayudar mucho a ajustar un portafolio. Sí, pues vamos a ver, solo para recapitular, tenemos la sábana gigante con toda la información, hacemos una sábana más pequeña con el modelo de indicadores, digamos, que les das tus características que quieran que cumpla, luego tienes esa sábana pequeña, la metes a una licuadora, que sería el modelo de optimización, en donde le defines ya a esa licuadora, no quiero tanto riesgo, o quiero X riesgo y quiero tener tanto retorno. Entonces él te va a decir, o el modelo te dice cuánto de cada empresa necesitas alojar, digamos, tu inversión para cumplir tus expectativas de retorno y riesgo. ¿Y qué crees que es lo que considera la optimización? Por ejemplo, la correlación de los activos, que no estén muy correlacionados, el performance histórico. ¿Qué variables nos da un portafolio óptimo, por así decirlo? Sí. Desde el punto de vista de la optimización, digamos, tú le puedes poner restricciones como por ejemplo que no exista correlación entre sectores de las empresas en las que tú estás queriendo alojar tu inversión. Entonces le pones limitantes y le dices, bueno, yo no quiero que me ponga tanto de este sector ni tanto de otro sector porque sé que en el tiempo están correlacionados. Y si están correlacionados, si se caen todos, pues se cae todo mi portafolio, ¿verdad? Claro, claro. Es como cuando uno compra ExxonMobil y Apple. Básicamente lo que hagan los precios de los teléfonos no influye en los precios del petróleo y viceversa. Y así tenemos rendimiento únicamente por las influencias independientes de las mismas compañías. Y tienes lo mejor de los dos mundos, porque vamos a ver, si no están correlacionados, si se cae una, pues la otra no se cae. Pero en una economía expansiva, exactamente, pues si los dos suben, pues tienes el mejor de los dos mundos. Claro, ¿verdad? Entonces es justamente el approach de saber leer el cambio variable, las variables macroeconómicas y tener un buen recetario, como bien dices, de un portafolio que se haya comportado bien a nivel histórico, pero sobre todo que también pueda contemplar ese nuevo ciclo económico que seguramente es lo que tratamos nosotros de proyectar como cualquier gestor, como cualquier inversionista. Correcto, y acabas de tocar una variable muy importante, que el ciclo del sector económico es fundamental, digamos, en la lectura del mercado. Y aquí viene el complemento de la información, todo es un círculo, ¿verdad? Al leer las variables macroeconómicas, alimentas tu ciclo y tu ciclo del negocio, pues te dará algunos parámetros de correlación o no dentro de tu optimización. No, qué interesante, definitivamente. Y justamente este tipo de estrategias y de tecnología es la que tenemos al alcance para poder armar portafolios de inversión y tener una estrategia basada en riesgos. Creo que muchas veces uno quiere formar un portafolio basado en lo que históricamente ya pasó, ¿verdad? Pero no nos estamos enfocando en el riesgo. Y no sé si muchos sabían, porque es un estudio muy interesante, que si uno combina Standard & Poor's 500 y Bitcoin,
disminuimos desviación estándar y aumentamos Sharpe, que es el índice de desempeño, ¿verdad? Como el mix de diferentes tipos de activos, ya sean bonos, ya sean real estate, oro, Bitcoin, nos da una mejor sinergia en los portafolios. Sí, claro. Y nos enfocamos mucho en el tema de activos o de stocks. Tú bien lo dices. Si a esa licuadora le pongo Bitcoin, le pongo bonos, le pongo ETFs, le pongo futuro, etcétera, digamos, tienes más flexibilidad en cuanto a ese Sharpe que tú mencionas, que al final lo que se quiere es maximizarlo, ¿verdad? No, excelente, Roberto. Muchas gracias por tu aporte. Gracias, esperamos seguir mostrando avances del proyecto de Zona Trading Lab, en los cuales nos estamos enfocando, como bien mencionamos, la parte educativa un poquito más a nivel superior, asesorías de inversión, y sobre todo ahí estamos descubriendo un poquito nuestro camino en el tema de la automatización. Entonces te agradezco mucho por ampliar estos temas un poquito más complejos y no tan comunes en el mundo de la inversión en trading, porque pues estamos muy enfocados nada más a lo que nos han venido enseñando, a lo que tienen los libros, pero hay que ir a ver un poquito más allá. Sí, definitivamente. Correcto. No, muchas gracias, Iván, por el espacio, y siempre un placer estar aquí contigo. Listo, gracias.